Desde que Jack se fue, la casa cayó en un silencio opresivo. Cada rincón tenía huellas de nuestras vidas, recuerdos que parecían resistirse a desvanecerse. Me encontraba vagando por los pasillos con la sensación de que las paredes observaban mi tristeza. Caminaba sintiendo el peso de cada ausencia, cada objeto parecía susurrar su historia, recordándome lo que había sido. La casa, tan llena de recuerdos compartidos, había perdido el calor de su presencia, transformándose en un refugio de soledad donde incluso el eco de mis pasos se sentía vacío y distante. Los días pasaban como una sucesión de momentos grises, donde cada hora se extendía interminablemente, sin un propósito claro que me impulsara a seguir adelante. Las noches eran incluso peores. La oscuridad llenaba la casa, intensificando el vacío. Miraba sus fotos y trataba de buscar consuelo en los ojos de Jack, esperando encontrar una chispa de fortaleza, pero todo lo que vi fue mi propio reflejo, consumido por el dolor y la incertidumbre. Sabía que necesitaba cambiar algo antes de perderme por completo en la tristeza que amenazaba con envolverlo todo. Había algo en mi interior, una pequeña chispa, que me impulsaba a seguir adelante, aunque no supiera cómo ni hacia dónde. Era una lucha constante, pero esa chispa, aunque débil, se negaba a apagarse por completo. Sentía que, de alguna manera, había un propósito esperando ser descubierto, algo que podría devolverme una parte de la vida que había perdido. Un día, sin pensarlo demasiado, decidí aventurarme a un refugio de animales cercano. El lugar estaba lleno de sonidos y vida, el ladrido de los perros y los maullidos de los gatos se mezclaban, creando un ambiente vibrante que, al principio, me resultó abrumador, pero luego se tornó sorprendentemente reconfortante. Mientras caminaba entre las jaulas, mis ojos se encontraron con los de Tom, un gato de pelaje pelirrojo que me observaba con una expresión tranquila, casi como si pudiera sentir la tristeza que cargaba. Al lado de Tom, descubrí a Jerry, un labrador que me miró con una dulzura tan genuina y profunda que, por un momento, sentí como si me estuviera diciendo que todo iba a mejorar. Llevé a Tom y a Jerry a casa ese mismo día. El trayecto de regreso estuvo lleno de sensaciones nuevas que lograron despertar algo adormecido dentro de mí. Tom ronroneaba suavemente desde la parte trasera del coche, mientras Jerry apoyaba su cabeza en mi hombro, brindándome un consuelo silencioso. Sentí la calidez de sus presencias y cómo llenaban el espacio a mi alrededor de una manera diferente, casi mágica. Cuando llegamos a casa, les dejé explorar cada rincón. Los observé con una mezcla de curiosidad y nostalgia mientras descubrían su nuevo hogar. La manera en que Tom se deslizaba con sigilo y Jerry olfateaba cada esquina me hizo sentir algo que hacía tiempo no experimentaba, un atisbo de esperanza, como si, al igual que ellos, yo también estuviera explorando un territorio desconocido, pero lleno de posibilidades. Esa primera noche, mientras los veía descansar después de un día lleno de nuevas experiencias, noté un cambio en mí. No era solo la compañía lo que me había dado esperanza, sino la sensación de cuidar de alguien más, de ser necesaria nuevamente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí conectada a algo más allá de mi tristeza, y eso me llenó de una sensación cálida y reconfortante que hacía tiempo no experimentaba. Los primeros días fueron un caos. El ruido de las patitas de Tom y Jerry resonaba por la casa, llenando los vacíos de una manera que no había anticipado. Cada rincón que antes era silencioso se convirtió en escenario de sus juegos, y las habitaciones sombrías ahora parecían tener un propósito distinto. La rutina que había estado llena de silencio se llenó de sus travesuras y sus constantes descubrimientos. Tom se dedicaba a explorar cada rincón, saltando de un mueble a otro, mientras que Jerry, con su mirada atenta y su energía inagotable, me seguía a todos lados, asegurándose de no perderme de vista. Las mañanas dejaron de ser tan solitarias. Me despertaba con el cálido peso de Tom en mi regazo, ronroneando con satisfacción, mientras Jerry esperaba junto a la cama, meneando la cola con emoción, listo para empezar el día. Había algo tan especial en esos pequeños rituales que llenaban el vacío que Jack había dejado. Comenzaron a formar parte de mi rutina, y la casa, que antes se sentía como un lugar de recuerdos dolorosos, comenzó a llenarse de vida y calidez. Cada mañana, el sol que se filtraba por las ventanas iluminaba las figuras juguetonas de Tom y Jerry, y yo me encontraba observándolos con una sonrisa,
algo que hacía mucho tiempo no sucedía. Los momentos pequeños se convirtieron en el motor de mi día. Ver a Jerry perseguir su propia cola hasta marearse, o a Tom juguetear con la luz del sol que se proyectaba en el suelo, me devolvieron la capacidad de sonreír. Las carcajadas llenaron nuevamente las habitaciones, y me di cuenta de que, aunque el dolor de la pérdida seguía allí, también había espacio para la felicidad. Tom era un maestro de encontrar entretenimiento en las cosas más simples. Lo veía perseguir una mota de polvo, o saltar detrás de una sombra, y su entusiasmo se contagiaba. Jerry, por su parte, me brindaba una compañía constante, una presencia que no requería palabras para llenar el vacío de mi corazón. Las tardes también adquirieron un nuevo significado. Solíamos salir al jardín juntos, donde Jerry corría libremente y Tom, siempre curioso, se aventuraba por el césped, olfateando cada flor como si fuera un tesoro nuevo. Me sentaba en una silla y observaba cómo ambos exploraban su entorno, mientras una brisa suave acariciaba mi rostro. Era en esos momentos cuando sentía que, poco a poco, algo dentro de mí sanaba. La vida, de alguna manera, comenzaba a encontrar su camino de regreso a mí, y esos pequeños momentos de paz y alegría se convirtieron en la prueba de que aún había motivos para seguir adelante. Jerry y Tom no solo llenaban el vacío de la casa, llenaban también mi corazón, y me daban la fuerza que necesitaba para enfrentar un nuevo día. Las noches seguían siendo las más difíciles. El peso de la oscuridad se hacía más fuerte, y con ella venían los recuerdos más dolorosos, esos que intentaban llevarme nuevamente a la tristeza. Pero poco a poco, Tom y Jerry se convirtieron en mis compañeros de desvelo. Tom se acomodaba en mi regazo, ronroneando suavemente, su calor y su vibración creando una sensación de calma que parecía envolverme por completo. Mientras tanto, Jerry se recostaba contra mis piernas, su respiración acompasada y su mirada llena de comprensión me daban una sensación de compañía que no había sentido en mucho tiempo. Esa tranquilidad que me brindaban, esa presencia silenciosa pero constante, me ayudó a sobrellevar la oscuridad. Las noches dejaron de ser momentos solitarios y llenos de angustia, para convertirse en instantes de conexión profunda. Empezaba a sentir que, aunque Jack ya no estuviera, ellos llenaban algo en mí que pensaba que jamás podría volver a llenar. Su presencia me recordaba que no estaba completamente sola, que todavía había seres que me querían y me necesitaban. No era un reemplazo, sino una nueva forma de seguir adelante. Entendí que el amor podía adoptar muchas formas, y que el afecto de Jerry y Tom era tan valioso como cualquier otro. Los pequeños gestos de cariño de Jerry, como apoyar su cabeza sobre mis piernas cuando notaba que estaba triste, y los juegos de Tom, que siempre encontraba la manera de hacerme sonreír con sus travesuras, me enseñaron que aún había lugar para el amor y la alegría en mi vida, aunque fuera diferente a lo que había conocido. Cada ronroneo, cada mirada, cada pequeño gesto de lealtad y afecto, era un recordatorio de que la vida seguía, y que yo podía encontrar nuevas razones para ser feliz. Jerry y yo formamos un vínculo especial que creció día a día. Había algo en su mirada que me daba una paz indescriptible, una especie de comprensión silenciosa que parecía trascender las palabras. En los días soleados, él se acurrucaba junto a mí, como si supiera exactamente cuándo necesitaba ese consuelo, cuando mi corazón estaba más frágil. Cada tarde que pasábamos en el jardín, viendo el sol ponerse, sentía que mi corazón, golpeado por la tristeza, comenzaba a sanar poco a poco. El calor del sol en mi piel, la brisa suave y la presencia constante de Jerry, se unían para crear un momento de calma que hacía mucho no experimentaba. Jerry no me hablaba, pero su compañía decía más que 1000 palabras, llenaba el vacío con su silenciosa devoción. Había encontrado en él a un amigo, un compañero fiel que me recordaba, con cada gesto, que el amor seguía existiendo en mi vida, incluso después de tanto dolor. Sentir su calor junto a mí, su lealtad sin condiciones, me daba fuerzas para enfrentar cada nuevo día. En los días más difíciles, cuando el dolor parecía querer volver, él se acercaba y apoyaba su cabeza sobre mis piernas, mirándome con esos ojos llenos de comprensión. Era como si entendiera cada una de mis emociones, y su sola presencia lograba que el peso que cargaba se aligerara. A veces, simplemente nos quedábamos allí, sentados en silencio, mientras el sol se escondía en el horizonte.
Esos momentos eran como pequeñas curas para mi alma, que me recordaban que, aunque el pasado siempre estaría conmigo, también había un futuro esperándome, uno en el que el amor y la compañía aún tenían un lugar importante. Por las noches, cuando todo se volvía más silencioso y la oscuridad llenaba la casa, Jerry se quedaba a mi lado. Su respiración acompasada y su cercanía me ayudaban a sobrellevar el peso de la soledad. Me daba cuenta de que no estaba sola, que tenía un ser que me ofrecía todo su cariño sin esperar nada a cambio. Su lealtad me daba fuerzas, me empujaba a seguir adelante, a encontrar razones para levantarme cada mañana. A medida que pasaban los días, el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte. Comprendí que, aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, Jerry me estaba ayudando a transformarlo. Lo convertía en algo que podía sobrellevar, algo que ya no me detenía, sino que se volvía parte de mi historia y mi crecimiento. Había aprendido a confiar en él, a dejarme llevar por la tranquilidad que me brindaba. Sentía que cada día que pasábamos juntos, mi corazón sanaba un poco más, y que, gracias a él, podía ver el mundo con nuevos ojos. Jerry no solo era un perro, se había convertido en un guardián de mis emociones, un faro que me guiaba en los momentos más oscuros. Y por eso, cada día, mientras el sol se alzaba y sus rayos iluminaban nuestra casa, sabía que, con Jerry a mi lado, tenía la fuerza para seguir adelante, para encontrar belleza y alegría incluso en las pequeñas cosas de la vida. Un día, mi amiga Ana vino a visitarme. Me había visto tan aislada que insistió en verme, preocupada por el estado en el que me encontraba. Le conté cómo me sentía, cómo la llegada de Jerry y Tom había cambiado mi vida en los últimos meses. Ana me escuchó con atención, asintiendo y ofreciendo palabras de consuelo, pero también me hizo ver algo importante: necesitaba más que el cariño de mis mascotas, necesitaba la compañía de otras personas. Aunque los animales me daban consuelo y llenaban mis días de cariño, las conexiones humanas eran fundamentales para poder sanar completamente. Ana me invitó a salir y, aunque al principio dudé, acepté porque sabía que debía dar un paso hacia adelante. La idea de salir de mi zona de confort me aterraba, pero supe en ese momento que no podía seguir encerrada en mi tristeza. El primer día fue difícil, cada paso hacia la puerta de mi casa se sintió pesado, pero la calidez de Ana y su insistencia me empujaron a seguir adelante. Caminamos por el parque, y aunque no fue fácil al principio, noté cómo poco a poco mis hombros se relajaban y mi respiración se volvía más profunda. Sabía que ya tenía razón, no podía seguir viviendo sola, atrapada en el dolor del pasado. Necesitaba abrirme al mundo de nuevo, aunque fuera un paso pequeño a la vez. Ese día fue el comienzo de algo distinto, algo que prometía más luz y menos oscuridad en mi vida. Empezar a reconectar no fue sencillo, pero Ana me ayudó. Me llevó a reuniones con otras personas del barrio, encuentros donde compartíamos historias y risas. Al principio, me sentía algo fuera de lugar, como si no perteneciera allí, pero poco a poco empecé a relajarme y a disfrutar de las conversaciones. Conocí a mis vecinas y empecé a sentirme parte de algo más grande. Escuchar sus historias, sus propias luchas y sus alegrías, me hizo darme cuenta de que todos, de alguna manera, compartíamos experiencias similares. Sentí como mi corazón, antes cerrado y lleno de miedo, comenzaba a abrirse de nuevo. Cada sonrisa compartida, cada palabra de aliento, se sentía como un bálsamo para mi alma. Esos momentos compartidos, las sonrisas y las charlas sin pretensiones, me ayudaron a sanar de una manera que no había imaginado. Me daba cuenta de que no estaba sola, de que había personas dispuestas a escucharme y a ofrecerme su apoyo incondicional. No estaba reemplazando el amor de Jack ni el consuelo que Jerry y Tom me brindaban, sino añadiendo algo más, un sentido de comunidad que había olvidado cómo se sentía. Volver a sentir esa conexión, esa pertenencia, era como descubrir una parte de mí que había estado perdida durante mucho tiempo. Empezaba a entender que la vida podía ser más llevadera cuando se compartía con otros, cuando se abrían las puertas del corazón para dejar entrar nuevas experiencias y nuevas personas. Con el tiempo, las tardes en soledad se convirtieron en tardes compartidas, llenas de risas y conversaciones. Hacía galletas con mis vecinas,
disfrutando del aroma dulce que llenaba la cocina mientras compartíamos historias de nuestras vidas, momentos de alegría y también de tristeza. Paseaba con Jerry por el parque, sintiendo cómo la brisa fresca despejaba mis pensamientos y cómo la energía de Jerry me contagiaba. Me reía con Tom mientras perseguía su propia cola o jugaba con una bola de lana. Sus travesuras eran una fuente constante de sonrisas que hacía tiempo no tenía. Esos pequeños momentos se convirtieron en la esencia de mis días. Empecé a vivir de nuevo, no porque el dolor hubiera desaparecido por completo, sino porque aprendí a encontrar la belleza en lo que aún tenía, en los instantes sencillos y llenos de significado. Las visitas de las vecinas se hicieron más frecuentes, y pronto nuestras tardes de repostería se convirtieron en reuniones donde el apoyo mutuo era la base de todo. Charlábamos sobre nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas, y descubrí que, al compartir mis pensamientos, el peso de mi tristeza se aligeraba. Empecé a conectarme más con mi entorno, a conocer a las personas que me rodeaban y a sentirme parte de una comunidad que me brindaba afecto y comprensión. Jack siempre será parte de mí, pero aprendí que mi vida podía seguir adelante de una manera distinta, donde el pasado se entrelazaba con el presente sin impedirme avanzar. Podía encontrar la alegría en los pequeños momentos, en las personas que me rodeaban, en las conversaciones sinceras, y en el amor incondicional de Jerry y Tom. Finalmente, el sol que entraba por la ventana no era solo un recordatorio de lo que había perdido, sino una promesa de todo lo que aún podía ganar. La luz cálida iluminaba cada rincón, llenando la casa de una sensación de renovación, de esperanza. Jerry y Tom se habían convertido en más que simples mascotas, eran mis compañeros, mi apoyo en los momentos de debilidad y la razón por la cual cada día me levantaba con más fuerza. Los paseos al aire libre, las tardes de juegos y las noches de calma se transformaron en un recordatorio constante de que, a pesar de la tristeza que aún habitaba en mí, había espacio para la alegría y la conexión. Aprendí que mi vida podía tener nuevos comienzos, que el dolor podía coexistir con la felicidad, y que, en los brazos de una comunidad y el cariño de mis fieles amigos, el futuro podía ser brillante y lleno de promesas.